Hola chicos, bueno, aquí estoy de nuevo para mostrarles el estudio de las variables cualitativas, pero en este caso son dos variables cualitativas. Entonces pues ya los gráficos comienzan a estar un poquito más complejos, pero pues no es nada del otro mundo, solamente que hay que tener cuidado, estar muy concentrados y todo va a salir súper bien. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre las variables cualitativas o el estudio de las variables cualitativas, pero en este caso son dos variables. Entonces, para el estudio de las dos variables, los gráficos que más se utilizan se llaman tablas de contingencia, que estas tablas dice que es un resumen de datos. Y hay, entonces aquí, en las filas se habla de una variable y en las columnas la segunda variable. ¿Listo? Entonces ya les muestro un ejemplo. Las tablas, el otro gráfico son las tablas marginales. En este caso es una tabla de contingencia, ojo, la anterior, pero con las frecuencias relativas, con relación a cada fila y a cada columna. Ahorita con un ejemplo ya nos vamos a identificar cuál es la diferencia entre estas dos. ¿Listo? Que son diferentes. Y por último el diagrama de barras, que muchas veces ya lo conocemos, pero en este caso tiene un plus. Entonces acá hablamos de que es un resumen visual, o otra vez es visual, de la tabla de contingencia, es decir, de esta. ¿Listo? Y aquí se utilizan dos barras, en este caso para cada variable. ¿Listo? Entonces ya la vamos a estar visualizando cada una. Tablas de contingencia, iniciemos. Entonces acá les muestro un ejemplo. Este ejemplo está en sus libros. Si lo quieren leer, está perfecto porque muestran todo el estudio, cómo recolectan la información, de qué se trata la información, pero aquí lo voy a hacer de forma más general. ¿Listo? Entonces, bueno, acá habla sobre que hicieron como un estudio donde les pedían a las personas, a hombres y mujeres, de que dijeran con qué frecuencia mira la información nutricional de productos. Entonces, pues acá habían pues acá muestran las variables. La primera variable es no es el género, es la parte de si mira o no mira la información nutricional. Entonces clasificaban por siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca y ya. Esas son las 5 respuestas posibles de cada persona. ¿Listo? Pero aquí, ojo que acá diferencian entre hombre y mujer. ¿Listo? Entonces ya complejizan un poco más los datos. La variable 2 es el género, hombre o mujer. ¿Listo? Entonces pues ahí ya está. Esta tabla de contingencia, ojo, hablamos de la tabla de contingencia. Tiene dos columnas, una columna final y una fila final, que corresponde al total de datos. ¿Listo? Total de datos por columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí 1 más 7, 8. 2 más 8, 10. Y así con cada columna. La última, 4 más 1, 5. Esos son los totales por columna. Y también hay una columna que es el total, pero en este caso ya son de las filas. Por ejemplo, 1 más 2, 3, más 7, 10, más 9, 19, más 4, 23. 23 es el dato de el total de todos los datos de esta fila. ¿Listo? Al igual que 25 es el total de los datos de toda la parte de las mujeres. ¿Listo? Esos totales son muy importantes porque, pues, por ejemplo, con respecto a las tablas marginales no tienen este total. Entonces, allá va una diferencia. Entonces, acá habla sobre total de columnas y total de filas. ¿Listo? Esas son como las 4 cosas importantes que tienen las tablas de contingencia. Ahora, esta es la tabla de contingencia sencilla. Ya vamos a mirar, por ejemplo, unas que son un poquito más complejas. Pero parten de esta. O sea, esta es la base, la básica, la que tenemos que conocer todos. Ahora, de aquí de esta tabla pasamos a una que es de tablas de contingencia de frecuencias relativas. Entonces, ¿qué hacemos? Estos datos que están aquí, al momento de pasarlos a frecuencias relativas, recuerden que en el video anterior se habló de que las frecuencias relativas es el número de datos
sobre el total de datos. En este caso, ojo, es el total completo de datos, 48. Entonces, cada uno de estos datos lo vamos a dividir entre 48. ¿Listos? Entonces, esa sería la tabla de frecuencias relativas. Entonces, miren, todos están divididos entre 48. Todos. Y aquí, teacher, ¿por qué no está 48? Porque recuerden que cuando yo divido un número sobre otro, ¿qué número multiplicado por 48 me da 48? 1. Entonces, todas las fracciones que ustedes vean así, que el de arriba es el mismo de abajo, es igual a un 1. Entonces, aquí era 48 sobre 48, que es lo mismo a 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les debe dar siempre en una tabla de contingencia de frecuencias relativas. ¿Qué hay aquí? Exactamente lo mismo. Variable 1, las mismas del anterior, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Variable 2, hombre y mujer, también. La parte de total de columnas, que como ustedes pueden darse cuenta, 1 más 7 es 8 y acá está el 8. Todos divididos sobre 48. ¿Listo? Todos, lo único que hice de aquí a acá es dividir todos los datos en el total, que en este caso es 48. Y por último, total de filas. Acá lo mismo, era 23 y 25 el total de cada una de estas filas y lo que hice fue dividirlo entre 48. No es nada complicado, lo único es la forma como yo presento la información. ¿Listo? Bien, la otra parte de esta tabla o cómo se pueden presentar también es de acuerdo al porcentaje. Aquí, como se dieron cuenta, yo no cambié el nombre, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo que esta. Lo único es que para pasar de aquí al porcentaje, pues se hace algo que en el video anterior también les había contado. Entonces, estas son las frecuencias relativas, ¿sí se acuerdan? Como son frecuencias relativas, porque son en forma de fracción, ¿qué hago para pasar a porcentaje? Entonces yo cojo esta frecuencia relativa, hago la división correspondiente, por ejemplo, 1 dividido 48, en este caso si quieren pueden utilizar la calculadora, y ese resultado que les va a dar un 0,0 algo, al multiplicarlo por 100, les va a dar el porcentaje. En este caso, si yo divido 1 dividido 48 por 100, me va a dar 2,08%. Así es como se saca el porcentaje, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de que el porcentaje o esta tabla de porcentaje es sacando esta. Es como lineal. De aquí, la inicial, la básica, después la divido entre el total de datos y después hago la división y multiplico por 100 para sacar el porcentaje de cada uno. ¿Listo? Todos se sacan exactamente igual. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta este porcentaje, ¿cómo se saca? ¿Listo? Se hace la división del fraccionario como tal y después se multiplica por 100. ¿Listos? Bien, ¿cómo se puede leer estas tablas? Esta tabla, por ejemplo, si lo miro con porcentaje, entonces puedo decir, por ejemplo, este dato que seleccioné aquí. El 2,8% de todas las personas, ojo porque este dato es respecto a todas las personas. Entonces el 2,08% de todas las personas son hombres que siempre miran información nutricional de comidas. ¿Listo? Otra forma también, que por ejemplo otro dato, digamos que este que es un total o está en una fila del total, pero está en la columna de casi nunca. Entonces, ¿cómo podríamos decir? El 25% de todas las personas dice que casi nunca lee la información nutricional. Ojo que aquí yo no hice distinción entre hombre o mujer, porque acá estoy hablando de todas las personas. ¿Listo? Ahora, ¿yo cómo puedo ver otro total? Por ejemplo, este. No, ese no. Ese es el total. Este. 47
3,92%. Entonces, todos los hombres, por ejemplo, que contestaron la encuesta, o más bien se puede decir, de todas las personas que contestaron la encuesta, el 47,92% eran hombres. ¿Listo? Entonces, todo este es el total de hombres que contestó la encuesta. Otro ejemplo para terminar esta tabla. 6,25% de todas las personas, ojo, son mujeres, va una, y casi nunca miran información nutricional. ¿Listo? Entonces, así es como debemos leer. Ojo, que cuando yo hablo de una tabla de contingencia, estoy comparando estos datos con todas las personas. Todas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Esa es otra de las diferencias que tenemos con respecto a las tablas de contingencia y las tablas marginales, que son las que siguen a continuación. Entonces, esta es la básica de tablas marginales. Las tablas marginales es una tabla de frecuencias relativas, más o menos. Según lo que nos dice acá, es una de frecuencias relativas, pero tengo que hacer una frecuencia relativa con respecto a la columna o respecto a la fila. ¿Listo? En este caso, esta es respecto a las columnas. Ya nos vamos a dar cuenta. Miren, primera diferencia que les había dicho antes. Inicial, que aquí no hay un total y aquí tampoco. ¿Listo? Esta es marginal. Y esta tabla tiene frecuencias relativas, ojo, no es con respecto al total de datos, sino con el total de las columnas solamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 1 más 7, ¿cuánto es en total? 8. Entonces, por ejemplo, si yo me puedo ayudar con la tabla de contingencia. Miren acá, total 8, total 10, total 13, 12 y 5. Es el total de las columnas solamente. Entonces, con ese total, yo voy aquí a mi tabla marginal y esos datos los divido sobre el total de la columna que le corresponde. Por ejemplo, 1 sobre 8 y 7 sobre 8. Pero aquí el 2 lo divido entre el 10. Porque el 10 es el total de esta columna. ¿Listo? 13 es el total de esta columna y 12 es el total de esta columna. Miren, 7 y 6 es 13, 9 y 3 es 12 y 4 y 1 es 5. Entonces cada uno de estos datos los divido en el total de la columna. Bien, esa es la segunda como diferencia con respecto a una tabla de contingencia. Bien, listo. Esa es una. Entonces, ¿qué hay en las tablas? Entonces, variable 1, que es con respecto a siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Variable 2, lo mismo, hombre y mujer. Y las razones, que son lo que estoy dividiendo, que ya les dije cómo se saca, que es los datos de cada variable sobre el total de datos, pero de cada columna. ¿Listo? Eso es una tabla marginal. Ahora, tengo tablas marginales. Bueno, de aquí puedo sacar también una tabla marginal con porcentaje. Es esta. ¿Qué hago? Como esta es una frecuencia relativa con respecto a la columna solamente, entonces, ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Hago la división de esto, que eso es una fracción, pero también lo puedo ver como división. 1 dividido 8, eso me da un número decimal 0, algo, 0,0 algo. Y al multiplicar eso por 100 me va a dar este porcentaje. Entonces, si yo saco mi calculadora, 1 dividido 8 me da 0,12, algo así más o menos. Y al multiplicarlo por 100 me da 12,5%. ¿Listo? Entonces ya todos estos datos yo los puedo pasar a porcentaje. ¿Cómo? Haciendo la división que corresponde y lo multiplico por 100. ¿Listo? Y ahí ya saco otra forma de presentar estos datos. ¿Listos? Que es por medio de los porcentajes. Quiero mostrarles la diferencia. Este porcentaje de una tabla marginal con respecto a este otro porcentaje que es una tabla de contingencia es diferente.
Miren aquí, acá dio 2.08 y aquí 12,5%. Uy, teacher, ¿por qué tanta diferencia? Porque este porcentaje es respecto a todos los datos. Recuerden que esa es la contingencia. Y la marginal es respecto a solo la columna. Solo la columna. Entonces el 12.5%, ¿cómo se leería? Ahorita en este caso sería el 12.5% de las personas que siempre, columna, miran información nutricional son hombres. ¿Ok? Otro dato, por ejemplo este. El 25% de las personas que casi nunca, ojo, mirando la columna solamente, que casi nunca miran información nutricional son mujeres. ¿Listo? Aquí el estudio o estas tablas están hechas respecto a las columnas, acuérdense. Pero yo también puedo hacer estudio respecto a las filas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo yo hago para las filas? Bueno, esa es la siguiente tabla. Esta tabla, como ven, es diferente a esta. Ya es con respecto a las filas. Aquí en este caso, cada uno de los datos de la inicial, que digamos que serían estos chiquitos de acá, estos de acá, esta es la tabla de contingencia, pero estos datos de acá los tomo y los divido en el total de las filas. Entonces, si me voy a la tabla de contingencia para ayudarme, miro que acá el total de la fila es 23 y 25. Entonces voy a mi tabla marginal y me doy cuenta que acá todos están divididos entre 23 y aquí entre 25. ¿Listo? Cada uno de esos datos se divide por el total de las filas en este caso. Y es exactamente lo mismo. Y ya tengo representada la tabla. Ahora, ¿qué hay aquí? Lo mismo, variable 1, las mismas de acá arriba, variable 2, hombre, mujer. Y aquí las razones, cuando se menciona razones, significa fracción, las fracciones con respecto a las filas. Entonces ya dije que era con respecto al total de todos los datos de la fila. ¿Listo? Para que lo tengan bien en cuenta. De aquí puedo pasar también igualito a una tabla de porcentajes. Como se pueden dar cuenta, este porcentaje cambió al anterior. Esta es la de columnas y esta es la de filas. Esta, como ya mencioné, es con respecto a la columna. 12.5% es con respecto a la columna. Y el 4.35 es con respecto a la fila. ¿Cómo se puede decir entonces o leer o entender estos datos? 4.35% de los hombres, fila, estoy mirando solo fila, el 4.35% de todos los hombres siempre miran información nutricional. ¿Listo? Estoy mirando solamente la fila. Recuerden que estos datos es respecto a las filas. Por ejemplo, 30.43% de todos los hombres algunas veces mira información nutricional. Último, por ejemplo, el 4%. El 4% de todas las mujeres nunca miran información nutricional. ¿Listo? Recuerden que estos datos se pueden utilizar para muchas cosas. Para estudios en empresas, para estudios, pues nosotros como tal, como colegio también podemos hacer uso de tablas marginales. Ustedes en cualquier situación pueden utilizar datos en tablas de marginales o contingencia. ¿Listo? Ahora, terminamos con, de aquí, que son las tablas marginales. Recuerden que acá hay una fracción, y podemos sacar el porcentaje, igual que el anterior. Se hace la división correspondiente, que ahí está en la fracción, y se multiplica por 100. Y de aquí sacamos el porcentaje. Último, que es la parte de diagramas de barras. Aquí nosotros podemos graficar tablas de contingencia. Podemos graficar esta, que es súper sencilla, como podemos graficar las otras. Las que les voy a mostrar aquí, pues tienen de las dos. Entonces aquí miren, muestra
con respecto a la tabla sencilla. Entonces, así como les mostré en la clase, esta tabla sirve para mirar como tal variables un poco más independientes. Por ejemplo, acá es más fácil identificar cuáles son los datos exactos de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, aquí podemos identificar que este dato de aquí, el amarillo de las mujeres, es 1. ¿Por qué? Porque la barra está en la mitad y si como no hay dato, entonces puedo identificar que es 1. Pero en esta tabla, que es el acumulado, es más difícil. Entonces, por ejemplo, ya mirar la variable de mujeres, que es la parte de arriba, es más complicado. Ya tengo que hacer una diferencia o una resta, ¿listo? Que es del total que me están dando menos el que es el de los hombres, por ejemplo, ¿listo? Entonces, estas gráficas sirven pues de acuerdo a lo que nosotros queremos mostrar. Si quiero mostrar la información independiente, que se identifique claramente cuál es el de las mujeres y cuál es el de los hombres, esta es la gráfica de barras que más me beneficia. Pero si quiero mostrar, por ejemplo, o decir totales o la mayoría, puedo utilizar esta. Por ejemplo, aquí puedo decir con esta gráfica que la mayoría de personas que contestaron la encuesta algunas veces mira información nutricional. Eso ya es un dato total, completo. ¿Listo? Cosa que aquí en esta otra gráfica no lo puedo ver. ¿Listo? En esta de acá no la puedo ver. Pero aquí sí. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta en qué momento utilizamos esta o en qué momento utilizamos esta otra. Esto, como se pueden dar cuenta, está en segunda dimensión. Estas de aquí, que son las que están abajo, es en tercera dimensión. Como pueden ver, las barras ya tienen profundidad. Y, por ejemplo, en estas gráficas son diferentes a las de arriba. Puede que uno se diga por los colores, puede identificar que, no, sí, se parecen. Pero ojo porque tienen que aprender a identificar los datos de cada uno. Por ejemplo, miren, una mirada inicial. Esta barra es más grande que esta, pero en esta gráfica esta barra es más pequeña que esta, entonces no son datos iguales, ¿listo? Para que lo tengan también en cuenta en las pruebas de estado. Cuando le muestran una gráfica, si se lo muestran con colores o con dibujos, a veces aparecen punticos. Identifiquen bien los valores de cada barra, ¿listo? Y así pues no tener dificultades, ¿bien? Por ejemplo, aquí la barra verde va aumentando y aquí hasta aquí aumenta, pero aquí ya disminuye. Entonces estas dos gráficas no son iguales, pero es de los mismos datos que hemos sacado de las tablas anteriores. Entonces, por ejemplo, la de arriba, es de las tablas de contingencia, la básica, la inicial, la primerita que vimos. Esta puede ser que es de la misma, pero lo único es que aquí se hizo un paso extra, que es sumar. ¿Listo? Se sumó el total. ¿Listo? Estas de aquí abajo, acá dice gráfico correspondiente a la tabla marginal. Estas son de contingencia. Y esta es marginal. Esta también es marginal. Entonces, de acuerdo a cada tabla de las que estamos aquí viendo, nosotros podemos hacer uso de tabla o diagramas de barras para graficarlas y verlas de mejor forma y sacar datos y tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, esas son las tablas y los diagramas de barras para las variables que son dos variables cualitativas. Esos son los estudios que se hacen. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, cuéntenmela y pues yo estaría ahí resolviéndosela. ¿Listo?